Entonces, como les decía, habían esas minas que se llamó en un tiempo vuelahuevos. Entonces, esas minas le amputaban las dos piernas a uno. Entonces, un día, aquí abajito, ahí a unos escasos, unos 30 metros por ahí, ahí estaba ese sistema instalado, ¿verdad? Entonces, estaba llega el compañero, me acuerdo que era un compañero de Chalate, no me acuerdo cómo que se llamaba, no me acuerdo cómo que le decían, pero era de Chalate, de compita, ¿verdad? Entonces, viene, él estaba desinstalando el sistema eléctrico de un rayo de la muerte que había, ¿verdad? De un candil, le decíamos nosotros, esos rayos de la muerte los bautizaron otros. Entonces estaban desactivando eso, pero había que desactivar eso, ese rayo de la muerte o candil, pero en ese momento había una también de esas vuela huevo que le dicen a un lado. Entonces viene un compita, por ahí, ¿verdad? Vive todavía. Les digo lo peor de esos ejemplos, les digo, entonces viene este compita y le dice el que estaba desactivando, ahí quédate, no te metas, no te metas, no te metas, le dice, no te metas, ahí quédate. Viene este camarada y se mete a la par de él. Y fue el vergazo, como dicen, va, pero minazo. Esos vuelahuevos los hacían de esa cañería que sirve para hacer desagües de las casas, desde casas pequeñas, cosas así como de este tamaño, así volado de grueso, ¿verdad? Entonces eran así, esos había que ponerlos al revés, porque a veces la misma presión podía detonarla, ese volado, y le detonaba a uno en las manos. Entonces, ese camarada que se para en ese volado, no les digo el nombre porque vive, por respeto, ahora ahí vive, a él le amputa las dos piernas desde aquí, ¿verdad? Sí, desde aquí arriba de la rodilla, le amputa las dos piernas y el camarada que estaba desactivando, porque le reventó así, ese volado, le reventó aquí, él estaba tendido ahí desactivando el candil, ¿verdad? Y el otro se mete y revienta eso. La onda expansiva, porque lo que hace la onda expansiva de las bombas, de todo ese volado, lo que hace es que le deshace los organismos por dentro a uno, ¿verdad? Entonces el compita, ese pencazo de la onda expansiva, lo fregó tanto que murió, creo que no murió instantáneo, no se murió de mí. A los 2 días murió el compa, pues después de estar sufriendo, ¿verdad? Tenía todo deshecho el organismo por dentro. Quedó enterrado por aquí. Tengo la vaga sospecha que es un camaradita que siempre viene la familia a ponerle florcitas, ¿verdad? Porque siempre hay compas que se recuerdan dónde quedaron, ¿verdad? Y hay compas que ese, tienen ese don de buena persona y les dicen a la familia, yo sé dónde está, dónde quedó su hijo. Y entonces vienen y por aquí más de ratito vamos a ver una tumbita por ahí, les digo, donde él está enterrado. Y siempre creo que la familia viene siempre a ponerle, a arreglarle su tumbita, ¿verdad? Allí muere este camarada, le digo, era de Chalate, ¿verdad? Entonces, les digo también, o sea, era parte de todo, ¿va? Por ejemplo, ahí está esa vaguada, ¿ves? Esa vaguada depende aquí. Les estaba diciendo, dio un combate con el Belloso, que fue al otro lado, ¿verdad? Allá al otro lado, divide esa vaguada. Pero estos fueron campamentos muy, muy, muy bonitos en aquellos tiempos, les digo, siempre fueron así y se mantienen tal así como eran en aquellos tiempos, ¿verdad? Ustedes pueden ver, todo esto permite para poder crear un buen sistema de defensa, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Todo esto, estos lugares, pero para eso, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, aquí están las respectivas zanjas de comunicación, le decíamos nosotros a este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en caso de un mortereo, ¿verdad? Inmediatamente hay que venir a caer a estos lugares, ¿verdad? A estas zanjas de comunicación, ¿verdad? Eh, Aquí les voy a explicar algo, ¿verdad? Por supuesto, esto en aquellos tiempos estaba excelente, pues en este volado cabía uno, por lo menos le llegaba al pecho, ¿verdad? Porque está hecho así con este sistema, ¿verdad? Ustedes lo ven aquí otra L, ¿verdad? Y luego allá sigue con otra L así. ¿Por qué? Porque en caso que caiga una, una bomba por ahí, ¿verdad? Les digo ahorita porque ya por los tiempos, esto está destruido, ¿verdad? Ya por los tiempos. Pero en caso de que cayera una bomba por ahí, ¿verdad? La onda expansiva entra aquí, pega ahí la debilita, ¿verdad? Y sigue, pega en la otra, y se va debilitando. Entonces llega este tipo de ¿cómo se llama?
de formación en L, así en zigzag, es para eso, ¿verdad? Cae por ahí, pega la onda expansiva, ya no es lo mismo, ya no friega a la persona que está de aquel lado, ¿verdad? Ya no lo friega, ¿verdad? Y así va esta zanja, ¿verdad? Creo que sigue mucho más abajo, ¿verdad? Estas telas de araña en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando a uno le tocaba ir adelante, ¿verdad? Y tenía que ir con el fusil aquí y con la mano para para que no se le pegaran en la cara, en los ojos, ¿verdad? Y les digo, ahí sigue esa zanja, miren, para abajo, ¿verdad? Ahí abajo hay un momento, aquí hay un momento que tenemos, en un momento, ahí estaba la cocina, ¿verdad? En ese lugar. Ahí arriba estaba el puesto de mando, el hospital estaba más arriba, aquí estaba la cocina, el taller estaba al otro lado, unidades allá al otro lado, ¿verdad? Unidades aquí abajo, en el salitre, allá en el frente, ¿verdad? Y una unidad aquí, el puesto de mando más arriba, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ahí abajo, teníamos la cocina. Y un día empieza un mortereo. Me acuerdo, ahí hay unos tanques, hoy esos tanques, hoy los han convertido en reservorios. Antes eran unos nacimientos, hoy los han encerrado y de aquí se llevan el agua para Guayabal, ¿verdad? Entonces, antes ahí teníamos la cocina. Y me acuerdo que ahí nos bañábamos con un casco de la guardia, con un casco de la guardia, ¿verdad? Habían compañeros que aquí tanto era la necesidad, ¿verdad? Que a veces usaban esos cascos de la guardia para hasta para hacer sopa, hasta para hacer sopa, ¿verdad? Pero ahí abajo, un día empieza un mortereo, ¿verdad? Y todo el mundo a la zanja. Abajo hay otras obras de ingeniería, se llamaban en ese tiempo, ¿verdad? Para cubrirse de los bombardeos en ese momento. Entonces, habían obras de ingeniería. Y ahí, en esos lugares, hay un lugar, empieza un mortereo un día, ¿verdad? De 105, ¿verdad? Solo soplaban, se oía en Guayabal, pasaba, ¡bum! Ahí va, todo esto para arriba. Entonces, un momento, había un compañero, se lo menciono porque murió después de la guerra, ¿va? Había un compañero y le dice, no hombre, métete a la zanja, cubrite, estaba de cocina, le había tocado moler ese día, estaba moliendo él, métete a la zanja, y y el compa, no hombre, siguió dándole el molino, y revienta una papaya de 105, decimos nosotros, ¿va? Hay quienes le llaman ojiva, ¿verdad? O ojiva militarmente, una ojiva de 105 en un palo. Puta, y tenemos un herido esos días, ¿verdad? Le amputan la pierna al compañero, ¿verdad? Porque quedó amputado de una pierna, ¿verdad? Después ahí de ese mortereo, este camarada se llamaba Alexi. Alexi sale herido, sale amputado de una pierna, ¿sabes? ¿Va? Les digo, cosas a veces, por llevársela uno. A nosotros en la guerra se usaba mucho algo que dice machista, ¿verdad? Entonces, pasa eso, ¿verdad? Sale ese compañero amputado. Y bueno, tuvimos una baja en ese mortereo, ¿sabes? ¿Va? Y se oía el grito, ¿va? Y así pues les digo, por valerle madre a uno, ¿verdad? Que le decían, no, hombre, hazlo así, ese nombre, cubrite. Pero sí pasaba. Todos esos lugares, por eso les digo, cuando les digo que aquí era difícil que la pral se pudiera meter los goes aquí, que no. Aquí, toda esa vaguada, esa otra vaguada ahí, todo esto estaba, toda esa falda súper minada, estaban libres los caminos donde por Dios no podía pasar, ¿verdad? Una vez aquí, estando aquí, reviento una mina por allá, ¿verdad? Por allá, ¿verdad? Porque esta vaguada se va y va a pegar con el callejón por allá, ¿verdad? Esta vaguada, reviento una mina por ahí en ese lugar, ¿verdad? Y ahí, ahí cuando se revienta una mina siempre se va a ver qué pasa, ¿va? Y hay que tomar todas las medidas de seguridad para acercarse al lugar, ¿va? Y cuando llegan al lugar, resulta que era un venadito, ¿verdad? Una venada, un venado que había quedado, que se había amputado, se había amputado una pierna, ¿verdad? Y ahí inmediatamente, ¿verdad? Los camaradas
la trajeron, ¿verdad? Ese día comieron carnita, como dicen, ¿va? Comieron carnita, ¿verdad? Debido a eso, de eso que le pasó a esa venadita, ¿verdad? Que en ese tiempo, para la gente que me pregunta, hay muchos que me preguntan, ¿verdad? En el- por medio de los mensajes ¿cómo se llama? Por medio de YouTube o los mensajes que me dejan escritos. eh, Aquí lo que pasa es que un montón de animalitos se habían, se habían ido, se tuvieron que ir huyendo de estos lugares, ¿verdad? Por los bombardeos que habían, ¿verdad? Entonces, eso fue, fue, fue fue como eh, fue como corriendo los animalitos de aquí, ¿verdad? Miren, miren cuántos jengibres, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Todavía, miren, aquí en este cerro todavía hay vida, miren. Miren, pueden ver. Entonces todos los animalitos, por ejemplo, claro, hoy después han vuelto muchos animalitos, ¿verdad? Como los coyotes, ¿verdad? Antes no sé, esos animalitos, saber a dónde se habían ido, a qué abandonadas, ¿verdad? Ah, pues sí, porque esos estruendos de esas bombas, ¿verdad? Porque aquí eran cantidades de explosivos que caían más de bombas en este cerro de Guazapa. Este volador temblaba, ¿verdad? Temblaba la tierra, puro bombazo. Y miren, todavía, limones indios, ¿verdad? La boca, la boca, como dijo Pizuco, para, para el chaparrito o para el tequila, ¿verdad? Pero les digo, todos esos animalitos se habían escapado de aquí, ¿verdad? Ya no permanecían, no se encontraban. Era raro, a veces mapaches, animalitos así, pero no se encontraban esos, esos, todos esos animalitos habían. Hoy sí son manchas de esos animalitos por todo aquí el cerro de Guazapa, ¿va? Ahí se oyen como aullan en la noche. Bueno, ya me... Esto es lo que les digo, miren, en aquellos tiempos, cuando uno iba adelante, que le tocaba, como dicen, de los del ejército y de antena, ¿va? Tenía que ir con el fusil aquí, uno, y con esta mano apartar este volado, y con el fusil así, ¿va? Porque si esto se le pegaba en la cara, ya era un defecto, ya era un problema para uno, ¿verdad? Pero les digo, eh, es parte de lo, de lo que de lo que pasaba en este cerro, pues muchos animalitos de esos salieron huyendo, ¿verdad? Eh, Se fueron, me imagino se habían ido a otros lugares, porque en ese tiempo estaba cruel, ¿verdad? Todo eso por bandeo, esos mortereos, era, era difícil, ¿no? Entonces, como ven, hoy la jaburía ha crecido más, ¿va? Hoy son más, ¿verdad? Hoy son más, ¿verdad? Por aquí, hoy son bastantes, miren, de las bellezas de mi querido Cerro Bazapa. Por ahí la hallamos, miren, miren qué chulada, ¿verdad? Por ahí la hallamos, ahí, aquí abajito, ¿verdad? Hay un palito de eso, está bien madurita, pero como vamos a seguir, la vamos a dejar ahí mientras seguimos haciendo un trabajo más arriba, ¿verdad? Me llevo el bolso de mi amigo el camarógrafo y me llevo, ahí la dejamos, ¿va? Me llevo y vamos a seguir, vamos más arriba, ¿verdad? Vamos más arriba, a seguir a terminar. Pero ya les digo, todos estos lugares, solo en este lugar, ¿verdad? Les he contado tantas historias. Vamos a ver si logramos llegar. Se ve que viene mucha gente a acampar a estos lugares, ¿verdad? Y como les decía, era una ceiba que hasta blanca estaba ahí, ¿verdad? Un gran ceibón, pero grandísimo. Tanto mortero se había secado porque salía, ¿verdad? Salía en lo alto, ¿verdad? Como les conté, desde allí abajo me puso Chico Cañales el sonpopo, ¿verdad? Y como les decía, estos camaradas también quisieron, que terminaron ahí, ¿verdad? Muchos de ellos murieron, ¿verdad? Muchos de ellos murieron, ¿verdad? Porque sí le hacían mucho daño a la guerrilla. Fíjense que por decirles, imaginen el trabajo que hacían, mucho. Cada vez que había un combate, por decirles, había un combate en Apopa. Saludos, Pizuco. Que había un combate en mi querido Apopa, ¿verdad? Siempre había un combate ahí.
siempre estaban ellos, porque a veces salían compañeros gravemente heridos, y había que trasladarlo. Entonces no había forma de que nosotros no los pudiéramos. Entonces a veces se trasladaban y se llevaban al hospital, ¿no? A veces nos daban ayuda, ¿verdad? Algunos comandos de salvamento, ¿verdad? Nos daban ayuda ahí, pues sí, porque eran camaradas que habían salido lisiados, ¿verdad? Entonces estos camaradas se encargaban de estar ahí en el Hospital Rosales de todos los que habían entrado heridos, porque pues sí, porque a veces población salía herida que había quedado en fuego cruzado, ¿verdad? Y entonces había quedado en fuego cruzado, y ellos se tuvieron que, entonces ellos llegaban a ponerle el dedo allá, ¿verdad? A la gente, a ponerle el dedo, no, hombre, este fulano. La ventaja que hubo después, que hubieron muchos camaradas que cayeron heridos, ¿verdad? De la historia de aquellos tiempos, ¿verdad? Un galón, ¿verdad? Que ocupaba la gente para cocer maíz, ¿verdad? Miren, toda de qué historia, o para guardar agüita con un galón, ¿verdad? O de la guerrilla también, porque la guerrilla usaba peroles. Entonces, pueden ver, miren estos árboles tan frondosos. Qué bonito, les digo que esto se ha convertido en un pulmón, ¿verdad? Aquí de mi querida Cerro Guazapa. Es bonito encontrarse estos grandes pulmones. Entonces, ellos iban y decían, no, este es fulano. Pero lo que les decía es que como ya ellos, la mayoría de combatientes que habían aquí, ya ellos ya no los conocieron porque eran otra generación, ¿verdad? Ya no los conocieron, y ya para ellos era bastante difícil. Pero si hubiera aparecido yo herido, pues no, hombre, mi hijo los tres me hubieran llegado, ¿verdad? Porque me conocían, éramos del mismo cantón. Miren aquí, pueden ver este árbol, ¿va? Qué chulada, les digo. Para mí es una alegría cuando yo veo que en mi querido Cerro Guazapa existen bosques como estos, ¿verdad? Estos bosques en este lugar llamado el Campamento de la Ceiba, ¿verdad? Y aquí seguimos, miren, por el mismo camino de aquellos tiempos. Mismo camino de aquellos tiempos, solo que en aquellos tiempos pasaba por allí, creo, ¿verdad? Y aquí, como acaba de pasar la cosecha de mangos, ciruela, todavía hay partes donde todavía están secos, ¿verdad? Ya se pudrieron, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar donde estaba el puesto de mando, ¿verdad? Bonito, bonito, yo les digo, me alegro cuando encuentro bosques como estos, me encanta. Ahí está la tumba de este camarada, mira. Si me sale un poquito más larguito, aquí está la tumba de él. Yo supongo que es él, supongo que alguien de los camaradas que andaba aquí, el camarada, porque hay familia que por tarde de que los lleven, por tarde que la familia, por tarde que los lleven al lugar, ellos, Seferino Cuellar se llamaba, mire, puede ser que haya sido el propio nombre de él, ¿verdad? Yo creo, les digo, que debe ser él el que quedó, el que muere en ese minazo, ¿verdad? Donde sale otro camarada amputado las dos piernas por el error que él cometió, ¿verdad? Creo que debe ser él, porque él es el único, era un camarada, si yo recuerdo que era un camarada de Chalates, ¿verdad? Era un camarada de Chalates, ¿verdad? Pero les digo, mire, la familia siempre viene a darle, a visitarlo, ¿verdad? Hacen este gran esfuerzo. Pues les digo, qué bonito es que una madre, uno, como yo no quisiera ayudarle a muchas madres que andan preguntando por sus hijos, ¿verdad? Pero el problema de la guerra era que todos nos cambiábamos el nombre, no podíamos andar con el propio nombre, ¿verdad? Entonces ese era el problema que nos pasaba, que cuando la gente lo busca a los amigos que cayeron en combate, los busca por su propio nombre, uno no conocía los propios nombres, ¿verdad? Sino que solo por seudónimo. Y ese es el problema que pasa, ¿verdad? Por les digo, me he topado con un montón de gente que anda buscando a sus hijos, a sus hermanos. A veces en el canal mucha gente me pregunta, ¿verdad? Me pregunta por
por camarada y les digo, no, pero si me dijeran el seudónimo alguna vez, oyeron, ¿verdad? Que alguna vez que lo fue a visitar les dijo, yo me llamo Julano de tal, ¿verdad? No, pues, si hubiera sabido eso, si uno supiera eso, con gusto les digo, ¿verdad? Con gusto puede ayudar. Así es que, amigos, contándole este poquito de historia de estos lugares, gracias a estos jóvenes, a muchos amigos que se interesan, gracias amigos por los buenos comentarios, ¿verdad? Dios me los bendiga siempre. Gracias por seguirme y por apoyarme. Suscríbanse a mi querido Cerro Guazapa. Bendiciones para todos y todas.